Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Hoy en esta soleada mañana y ya calurosa de domingo, donde vamos a visitar e intentar contar un poco por encima, ya que hay sobrada información histórica sobre otro de los dos grandes iconos que tiene la ciudad de Nueva York y también por extensión los Estados Unidos, ¿no? Dos iconos históricos que supusieron durante muchos años la entrada a la ciudad, al país. Estoy refiriéndome a la Estatua de la Libertad y Ellis Island, el centro de inspección y llegada de emigrantes que estuvo funcionando durante la última porción del siglo XIX y hasta el año, creo que los años 50, el año en que se cerró. Para ello, tenemos que acudir al extremo sur de Manhattan, donde vamos a tomar un barco que nos llevará en primer lugar a Liberty Island, la isla donde se encuentra enclavada esta Estatua de la Libertad, también llamada por muchos Miss Liberty, y posteriormente también en otro barco iremos a Ellis Island a visitar sobre todo el edificio principal, ¿no? Donde esos barcos cargados de inmigrantes procedentes, sobre todo de Europa, ¿no? Atracaban en Nueva York y realizaban sus gestiones de inmigración para ser admitidos en el país. Gestiones realizadas por burocracia, salud, etcétera. Decir que estas dos atracciones turísticas o lugares históricos son parte de la red de parques nacionales de los Estados Unidos. Está gestionado por el Servicio de los Parques Nacionales. Por ello, la única forma de llegar a ella es mediante las empresas concesionarias de barco que tiene el Servicio de Parques. Nosotros, en este caso, desde Manhattan, desde el Battery, ahora estoy aquí en Fort Clinton, una construcción histórica circular. Dentro de unos minutos vamos a zarpar en ese barco rumbo a la Estatua de la Libertad, donde vamos a visitar únicamente hasta el pedestal, no vamos a subir arriba a la estatua porque puede haber bastantes concentraciones. Una cosa sí, que si queréis a realizar esta pequeña excursión, que compréis las entradas online con antelación. Cuesta $18 por persona, por adulto, el billete, la entrada a las instalaciones. Creo que incluye una audioguía y los desplazamientos en barco de una isla a otra. Así que según vayamos viniendo iremos contando un poco. Ya hemos embarcado, ya estamos a bordo del barco que nos llevará. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, que existen controles de seguridad y, como pone claramente en los cartelitos, para embarcar en estos airport style, o sea, el mismo tipo de seguridad que encontráis en los aeropuertos, poco menos rigurosos, por supuesto. Tendréis que dejar vuestras cositas en una bandeja igual y pasar un detector de metales, pero tampoco nada demasiado riguroso. Lo que sí, existe estos dos sitios, si no son lugares estratégicamente delicados en cuanto a la seguridad, sí lo son en cuanto a la imagen, ¿no? Siempre se puede pensar que podrían ser objetivos simbólicos, ¿no? de acciones externas enemigas. Pero ya estamos a bordo y esperando para zarpar hacia la Liberty Island. Ya vamos camino, navegando por la bahía de Nueva York hacia Liberty Island. Como seguramente podéis ir escuchando de fondo, ya te van dando en el barco una introducción histórica, ¿no? A lo que era
la llegada de millones de inmigrantes. Se dice que hasta 12 millones de inmigrantes entraron en Estados Unidos por este punto, ¿no? Este camino de viendo la Estatua de la Libertad y el centro de inmigrantes de Ellis Island, que ahora tengo frente a mí. Y pues inmigrantes venidos de Europa, en barcos de vapor, de vela, quizá algunos. Y pues bueno, muy animado la travesía. Vamos con un gran grupo de estudiantes recién graduados que hacen su viaje fin de curso de instituto. Un ambiente muy festivo y con grandes vistas de Manhattan y en general de todo el Hudson en su desembocadura. Enjoyable activities offered by the National Park Service, including outdoor guided tours. Please stop by the Visitor Information Center for today's schedule. An informative audio tour is included with your ticket and may be picked up when you arrive on each island. Como podéis escuchar, y creo que os he dicho antes, en el precio de los $18 está incluido la audioguía. For those traveling with groups of children, the National Park Service requires that there be one chaperone with every 10 children and that the group remain together at all times. Under normal conditions, the last ferry will be departing from Liberty Island at 6:45 p.m. Ferry schedules are posted aboard this vessel and at the National Park Service Visitor Information Center on Liberty Island. If you have any questions or have an emergency while visiting the island, please contact a National Park Service ranger or a United States Park Police officer for assistance. And above all, enjoy your visit. Ya en la base de la estatua pues podemos tener una gran vista del monumento con su color característico de cobre y además del propio monumento de la estatua, las grandes vistas que tenemos de todo el Bajo Manhattan, la isla Ellis, incluso New Jersey, el estado vecino al que pertenece parte de esta isla, ¿no? Esto está justo en el límite entre Nueva York y New Jersey, pero realmente la vista desde aquí es espectacular. Ver todo el skyline de Manhattan, podemos ver hacia adentro del Hudson, muy hacia allá, podemos ver el East River, podemos ver perfectamente el puente de Brooklyn, el puente de Manhattan, toda la costa de Brooklyn, la isla Governor's Island, todos los barcos que van, pues los ferries que van a Staten Island, todos los ferries que vienen aquí a estas islas. Espectacular, y más en un día como hoy donde el sol nos acompaña, la brisa marina y una visita muy agradable. Y ya que estamos aquí podemos dar algunos datos por encima de la Estatua de la Libertad, aunque es algo de lo que se ha hablado mucho, ¿no? Al ser uno de los iconos tanto de Nueva York como de Estados Unidos más importante, pero seguramente todos sabréis que esta estatua es un regalo de Francia a los Estados Unidos que pretendía conmemorar los 100 años de vida de esta nación, ¿no? La estatua es un estilo neoclásico, representa la diosa romana Libertas, ¿no? Tiene la estatua en sí, la parte de cobre que ahora vemos verdosa, tiene 46 metros desde la base a la antorcha y desde el suelo, incluido el pedestal de granito, alcanza una altura de 93 metros. La estatua sostiene en uno de sus brazos una tabla, ¿no?, que tiene inscrita la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, y en otro lado, en la otra mano, la antorcha que pretende dar luz, ¿no?, a la libertad, que da luz al mundo.
Es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bertoldi y fue, como os decía, construida en Francia y transportada por mar hasta la que entonces se llamaba esta ubicación la Bedloes Island, ¿no? Esta isla ha tenido muchos nombres distintos, desde los nombres que le daban los pobladores precoloniales, después la llegada de los holandeses, incluso los franceses. Ha tenido esta ubicación muchas denominaciones distintas. Está construida en cobre, pues que el cobre pues hoy en día ya tiene esa pátina verdosa, ¿no?, que adquiere este metal, que, aunque en principio pues no tenía el color, era el cobrizo, ¿no?, de ese metal. Hay que decir que antes de diseñar la estatua completa ya se construyó la cabeza y el brazo con la antorcha, ¿no? Este brazo, de hecho, fue expuesto antes de su instalación definitiva en la exposición del Centenario en Filadelfia en 1876 e incluso aquí en la propia Nueva York, en el Madison Square Park de Manhattan, estuvo ese brazo con la antorcha entre 1876 y 1882. El cobre con que está hecho se obtuvo en Noruega y se hizo mediante la técnica pues de martillar pues esas láminas de cobre que tienen un espesor de 3/32 de pulgada, o sea, milímetros, martillarlos sobre moldes de madera y escayola. Esas piezas se trajeron, pues evidentemente desmontadas desde Francia a Estados Unidos y aquí se ensamblaron sobre una estructura metálica interior, ya cuando ya estaba la base de granito, que esa sí que la financiaron los Estados Unidos, pues como os digo, se montó sobre esa estructura metálica interior de vigas, cerchas metálicas, una estructura diseñada por otro famoso ingeniero francés, Gustave Eiffel. No hay que dar más explicaciones sobre quién era este señor. Ya por último, bueno, pues es decir que la estatua pues ha pasado por muchos avatares y vicisitudes, ¿no? Muchas reparaciones que ha habido. La más grande pues fue a finales de los 80, donde se le tuvo que dar una vuelta completa, se sustituyeron elementos muy importantes. Y ya más recientemente esta isla en sí, pues cuando se produjo la supertormenta Sandy, pues sufrió muchos daños de los que todavía se están subsanando hoy en día, fueron muy importantes. Por si no lo había dicho antes, bueno, decir que la estatua se inauguró, a pesar de pues, que los trozos estos, los fragmentos como la antorcha, incluso la cabeza, se expusieron previamente. Se inauguró el 28 de octubre de 1886 bajo la presidencia del presidente Grover Cleveland. By the time they reached New York's busy harbor, they had already spent weeks at sea, usually on the small, overcrowded steerage decks. Y ya hemos embarcado en la Liberty Island, hemos embarcado de nuevo y hemos hecho la pequeña travesía hasta Ellis Island. Estamos ya aquí en la isla Ellis y vamos a entrar en el que es el edificio principal, ¿no? El centro de recepción de inmigrantes que hoy en día está dentro de este parque nacional. Vamos a ver qué nos ofrece. Nada más desembarcar, entramos ya en el edificio principal, donde un directorio nos ofrece las distintas partes museísticas que tiene este monumento nacional, ¿no? Nos ofrecen por el lado pues una serie de exposiciones, todas relacionadas con la llegada de la inmigración a Estados Unidos, ¿no? Nos dicen que acabamos de entrar en una gran sala, la sala de equipaje, ¿no? Donde los inmigrantes realmente comenzaban su experiencia migratoria en Estados Unidos. Realmente creo que es un lugar muy interesante para ver, que ayuda mucho a entender la idiosincrasia de este país, ¿no? Y desde luego su formación durante
últimos años del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Sí que es muy fácil encontrarse aquí gente que vas escuchando, y mucha gente tiene casi siempre a bisabuelos, abuelos que realmente pasaron por este sitio en su llegada a Estados Unidos a principios del siglo, por lo que para mucha gente se ve que tiene un valor sentimental muy grande, e incluso vemos en el directorio que está disponible lo que es el archivo de toda aquella persona que pasó, un archivo que creo que también está disponible online, pues un gran valor sentimental para la gente que puede buscar los registros de sus familiares en su llegada a Estados Unidos. En esta gran sala de equipajes, pues se calcula que más de 12 millones de inmigrantes accedieron a los Estados Unidos a través de ella, ¿no? Una vez que desembarcaban de los ferries, pues los inmigrantes poblaban esta habitación donde podrían registrar el equipaje, podían registrarlo, pero claro, imaginaros, con miles de personas pasando por este proceso de inspección todos los días, el mantener pues, controlado todo este equipaje, el mantener registro de todas sus pertenencias, fue un reto logístico muy importante, ¿no? Daros cuenta que venía gente de Europa con toda su vida encima, en baúles, maletas, lo traían todo encima para iniciar una vida nueva, familias enteras en muchos casos. Esto provocó, pues claro, el típico miedo al equipaje perdido, ¿no? Imaginaos cómo se puede quedar una persona que viene con toda su vida y le pierden el equipaje. Dio también lugar a que mucha gente prefiriese no separarse en ningún momento de sus equipajes durante todo el proceso de inspección. Ya por aquel entonces había una empresa concesionaria privada que bajo contrato con el gobierno pues operaba todo lo que es el handling del equipaje. Después de que los inmigrantes pasasen la inspección, pues podían acordar con esta concesionaria que les enviasen el equipaje pues a su destino final, ¿no? A un precio, pues era un precio, digamos, pactado, ¿no? Con el gobierno, un precio justo que se dice. Sin embargo, se dieron casos de que las autoridades de inmigración descubrieron empleados de las empresas concesionarias pues timando a los inmigrantes, y podéis imaginaros la barrera del idioma, ¿no? En ese momento, pues cobrándoles tanto como el doble de lo que era el precio establecido por los servicios de envío de sus equipajes, ¿no? Siempre el inmigrante viene en una posición a veces de debilidad. Uno de los aspectos fundamentales de la entrada de inmigrantes era el aspecto sanitario, y por eso durante los años punta de la inmigración, que fue entre 1892 y 1924, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos era el responsable y fue responsable de la inspección sanitaria y médica, y en algunos casos del tratamiento de más de 12 millones de inmigrantes. Por eso en esta isla hay una serie de edificios hospitalarios, ¿no? En 1911 había más de 15 edificios en la isla dedicados a los cuidados médicos. El servicio de salud pública pues operaba incluso un hospital de 275 camas pues para enfermedades contagiosas, etcétera. Había de todo: laboratorios, una sala de rayos X, quirófanos, salas pues de internamiento psiquiátrico, bueno, una plantilla de hasta 40 médicos que podían tratar todo tipo de enfermedades y problemas de salud que podían traer los inmigrantes. En la llegada, en las colas aquí de registro, pues los doctores
inspeccionaban a la gente que estaba esperando para el CSD y pues buscaban enfermedades pues como el tacoma de ojo, una enfermedad contagiosa o otro tipo, para apartar al paciente, al enfermo de eso e internarle para el tratamiento de la enfermedad. Podéis imaginaros que eran unos años muy duros en Europa y entonces, claro, la gente, digamos, huía del viejo continente y la existencia de enfermedades pues estaba a la orden del día. Realmente el proceso de admisión de un inmigrante que llegaba en barco a Estados Unidos los barcos eran primero abordados antes de llegar a puerto por una primera inspección de inmigración. Y aquí vemos ya donde los pasajeros de primera y segunda clase, el barco atracaba en Manhattan y los pasajeros de primera y segunda clase ya habían pasado esa inspección de inmigración y ya podían entrar. Y los que no, los que iban pues las clases menos acomodadas, pues desembarcaban en Manhattan y eran transferidos a unos ferries en Manhattan que les traía aquí a Ellis Island para comenzar primero con el proceso de inspección médica, que era conocido como el proceso de los 6 segundos, donde unos médicos muy experimentados invertían 6 segundos en la detección de un amplio espectro de enfermedades. El que lo pasaba podía pasar al proceso legal. El que no lo pasaba, pues pasaba a ser atendido por especialistas que podían determinar la causa de la enfermedad y, si era más grave, ser incluso hospitalizado aquí. Una vez pasado el proceso médico, pasaban al proceso legal. Una vez pasado el proceso médico, pues pasaban al proceso legal, donde los inmigrantes pues tenían que hacer una serie de afirmaciones o promesas, por ejemplo, como la de no tener apalabrado con nadie, el tener ya un trabajo en Estados Unidos. Esto era así porque existía una ley que lo que quería era evitar la importación organizada de mano de obra barata que hundiese los sueldos en el país. Por eso ellos tenían que jurar, establecer el juramento de que venían sin nada prometido, ¿no? Parece algo un poco distinto, ¿no?, a lo que podamos pensar hoy en día. Entonces, bueno, pues el comité decidía si se lo creía o no. El que era admitido, pues adelante, entraba en el país, y quien no, pues podía incluso apelar esta decisión, ¿no?, en varias instancias, ¿no? Y al agotar estas instancias de apelación, pues podía ser devuelto al país de origen, ¿no?, con el drama que aquello supondría. Otro aspecto fundamental en todo este tema de la admisión del inmigrante es el de los nombres. Poneros en situación, gente, vemos aquí estadísticas de más de 8 millones de personas llegadas del este de Europa, con las particularidades que tenía los nombres, ¿no?, del este de Europa. Esto hizo que los funcionarios de inmigración tuviesen que descifrar documentos, incluso muchos escritos con sistemas de escritura distintas, como el cirílico de Rusia o Ucrania. Esto provocó que en muchos casos gente cambiase de nombre. Gente llegaba, documentaba cuál era su nombre, un nombre pues de origen eslavo, ruso. Los funcionarios pues no entendían lo que hacían, una adaptación a un apellido anglófono. Así
estos cambios no eran documentados y así mucha gente, y esto personalmente conozco a gente que me habla de sus abuelos, bisabuelos procedentes del este de Europa y que tenían nombres distintos, pero que fueron fonéticamente adaptados a apellidos ingleses. Después de la inspección médica, cada inmigrante pues se le presentaba ante un inspector en una mesa al final de la gran habitación, la gran sala de registro para el proceso legal. Una experiencia que muchos comparaban al final del día del juicio, ¿no? Así que para determinar la condición social, económica, moralidad de la persona en cuestión, los inspectores pues le lanzaban una serie de preguntas rápidas como: ¿estás casado? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuánto dinero llevas encima? O incluso ¿has sido alguna vez condenado por un delito? Este interrogatorio llevaba minutos, ¿no? Después del cual pues el inmigrante, pues bien, se le daba la autorización final para el acceso a los Estados Unidos o era detenido para una audiencia posterior, ¿no? Para profundizar un poco más. Aquellos afortunados que lograban pasar este proceso médico y legal, pues podían continuar sus planes. De nuevo, embarcaban en ferries aquí en Ellis Island, algunos hacia Jersey City o Hoboken, en el lado de New Jersey del Hudson, donde podían tomar el ferrocarril pues a los distintos destinos donde tuviesen planeado ir o les estuvieran esperando amigos, familiares que ya estaban en Estados Unidos. Los que tenían planes ir a Nueva York, pues tomaban este mismo ferry hacia Battery Park, Battery, que es de donde hemos partido nosotros hoy, donde probablemente pues ya le estarían esperando pues una multitud de familiares, amigos, los transportistas de equipaje y representantes de las compañías navieras que estarían esperándoles para recibirles y supongo que darles algún tipo de asesoramiento. Es así un poco por encima cuál es el proceso de llegada de un inmigrante a principios del siglo aquí a Ellis Island. Y con esto ya vamos a ir cerrando este podcast de hoy, un poco desordenado, en esta visita a la Estatua de la Libertad y Ellis Island. La tarde amenaza tormenta veraniega. Tras una mañana de estupendo sol, ahora hay un cielo grisáceo que amenaza tormenta. Vamos a coger el barco de vuelta a Nueva York, a Battery, y admirando el edificio de Ellis Island desde afuera, muy bonito, una arquitectura preciosa. Y ya para ir cerrando, bueno, recomendaros esta visita, que son $18 para ver tanto ese icono turístico que es la Estatua de la Libertad como el centro, el Museo Nacional de la Inmigración de Ellis Island, que muy interesante, todas las salas que tiene para visitar, te hablan pues todas las vicisitudes que pasaban los emigrantes a principios del siglo. Si estáis interesados en la historia reciente de Estados Unidos, creo que es una visita obligatoria y recomendable. Y ahora ya sí, despedimos este minuto en Nueva York y os emplazo a que nos escuchemos en nuevas ediciones del podcast. Un saludo.